Después de la captura y extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos, el criminal fue ingresado a ADX Florence, que es una de las cárceles más estrictas de Estados Unidos. Pero, ¿cómo es la vida en prisión de máxima seguridad? Hoy descubrirán cómo tratan al Chapo detrás de las rejas. Si quieres saberlo todo, quédate hasta el final del video. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones. Dicho esto, comencemos. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido como El Chapo, nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, Sinaloa, México. Se involucró en el mundo del narcotráfico desde muy joven y se unió al Cártel de Guadalajara en la década de 1970. Tras la desaparición de su líder, El Chapo se unió al Cártel de Sinaloa, donde eventualmente se convirtió en el líder del grupo. A lo largo de los años, El Chapo construyó una notoria reputación que lo situó como uno de los narcotraficantes más influyentes y peligrosos del mundo, solo superado por la infame figura de Pablo Escobar Gaviria. Su imperio delictivo se extendía por todo el espectro del tráfico de drogas, abarcando la producción y distribución de sustancias ilícitas, con especial énfasis en la cocaína, la marihuana y las metanfetaminas. El imperio criminal del Chapo no solo se limitó a México, sus tentáculos se extendían por todo el continente americano y más allá. Su habilidad para corromper funcionarios públicos y forjar alianzas estratégicas con otros cárteles lo consolidó como un líder indiscutible en el mundo del narcotráfico. El capo mexicano enfrentó múltiples arrestos y fugas a lo largo de su vida criminal. Su primer encuentro con la justicia se dio en 1993, cuando fue capturado por primera vez. Sin embargo, la tenacidad y astucia del Chapo quedaron evidentes en el año 2001, cuando logró una fuga espectacular de una prisión de máxima seguridad en México. Tras este escape, que involucró la corrupción de funcionarios penitenciarios, dejó perplejas a las autoridades y consolidó la imagen de Guzmán como un fugitivo insuperable. Tras más de una década evadiendo a las autoridades, El Chapo fue arrestado nuevamente en el año 2014 en Mazatlán, México. Esta captura, llevada a cabo con la colaboración de agencias de inteligencia mexicana y estadounidenses, pareció poner fin a la saga delictiva del líder del cártel de Sinaloa. Sin embargo, la historia de El Chapo estaba lejos de concluir. En 2015 volvió a sorprender al mundo con otra fuga digna de un guión cinematográfico. Esta vez escapó de la prisión de máxima seguridad del Altíplano a través de un túnel meticulosamente construido que conectaba su celda con una casa de construcción ubicada a las afueras de la prisión. La audacia y complejidad de esta fuga dejaron a muchos boquiabiertos y reavivaron la leyenda de que El Chapo era el rey de las fugas. Esta segunda fuga desencadenó una intensa cacería por parte de las autoridades mexicanas, que finalmente culminó con su recaptura en enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. La operación llevada a cabo por fuerzas especiales mexicanas puso fin a la segunda temporada de escapes del famoso capo. Después de la espectacular recaptura, México tomó una decisión trascendental que marcó un cambio significativo en el enfoque hacia este notorio líder del crimen organizado. Las autoridades mexicanas, enfrentándose a la obstinada naturaleza de las fugas pasadas y la dificultad de mantener al Chapo tras las rejas en el territorio nacional, optaron por la estrategia de la extradición a Estados Unidos. Este momento estratégico fue más que una simple entrega a la justicia estadounidense. Representó un cambio en la dinámica del manejo de criminales de alto perfil. México reconoció la magnitud de las acusaciones que pesaban sobre El Chapo en Estados Unidos. Estos incluían cargos por narcotráfico, lavado de dinero y liderazgo de una empresa criminal continua. La extradición se convirtió en una opción para asegurar que Guzmán enfrentara un juicio justo y transparente, al tiempo que buscaba evitar posibles fugas en el futuro. No fue hasta enero del 2017 cuando finalmente cruzó la frontera hacia Estados Unidos, marcando un hito en la saga del Chapo. Este traslado no solo representó un cambio geográfico, sino también una transición de la justicia mexicana a la estadounidense. Ahora, El Chapo enfrentaría el escrutinio y veredicto de la justicia gringa, donde se esperaba que los procedimientos judiciales fuesen rigurosos y sin concesiones.
El proceso de extradición no estuvo exento de controversias y desafíos legales. El equipo legal de Guzmán presentó recursos y apelaciones para intentar detener o retrasar el proceso, argumentando preocupaciones sobre la integridad del mismo y cuestionando la legalidad de su traslado. Esos elementos añadieron una capa adicional de complejidad y tensión al ya intrincado caso. La extradición del Chapo a Estados Unidos también tuvo implicaciones más amplias en la relación bilateral entre ambos países, destacando la colaboración en la lucha contra el crimen transnacional y la disposición de México para cooperar con su vecino del norte en asuntos de seguridad. La etapa judicial de Joaquín El Chapo Guzmán en New York durante los años 2018 y 2019 fue un acontecimiento sin precedentes, un capítulo épico que llevó al líder del cártel de Sinaloa al centro del escenario internacional. Este proceso judicial, que implicó una serie de acusaciones sustanciales, se convirtió en un espectáculo jurídico que capturó la atención de todo el mundo. El juicio llevado a cabo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York no escatimó en la presentación de los cargos. Al Chapo se le imputaron delitos graves que abarcaban desde narcotráfico hasta lavado de dinero, pasando por supuesto como el rol del cerebro y maestro detrás de las operaciones del cártel de Sinaloa. La magnitud y la variedad de los cargos reflejaron la complejidad y la extensión de las actividades ilícitas en las que se alegaba que Guzmán estaba involucrado. El juicio en sí fue un verdadero drama judicial, con testimonios y testigos claves, detalles sobre operativos de narcotráfico y revelaciones impactantes sobre la vastedad y la violencia del imperio delictivo del cártel de Sinaloa. La sala del tribunal se convirtió en un escenario donde se desplegaron narrativas impactantes de corrupción, violencia y tácticas de evasión, revelando la verdadera dimensión de la figura de El Chapo en el mundo del crimen organizado. Después de un proceso judicial prolongado y meticuloso, el veredicto final resonó de una manera contundente: culpable en todos los cargos. La decisión del jurado fue un reflejo de la abrumadora cantidad de pruebas presentadas y del peso de la culpabilidad que se atribuía a Guzmán. Se marcó así el final de un capítulo significativo en la persecución de uno de los narcotraficantes más notorios de la historia reciente. La sentencia, pronunciada en julio del 2019, fue igualmente impactante. Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado a una cadena perpetua de más de 30 años de prisión. La severidad no solo buscaba castigar sus crímenes, sino también enviar un mensaje claro de la gravedad de las actividades delictivas vinculadas al narcotráfico y el papel de líderes como El Chapo en la perpetuación de la violencia y la desestabilización social. Con esta sentencia se cerró un capítulo crucial en la vida de Joaquín Guzmán, que pasó de ser un esquivo líder del crimen a un recluso condenado a pasar el resto de sus días tras las rejas. El juicio en New York y la posterior condena a prisión marcaron el fin de una era en la historia del narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado. Adiós a la libertad para uno de los criminales más infames del siglo XXI. Pero, ¿dónde se encuentra El Chapo? En la cárcel más dura de Estados Unidos. Esta se llama ADX Florence, en inglés. Se ubica en Colorado. Estamos hablando de una prisión donde la seguridad es tan extrema que algunos la llaman el Alcatraz de las Rocosas. Esta prisión es un complejo penitenciario diseñado con medidas extremas para albergar a algunos de los criminales más peligrosos y notorios del sistema carcelario estadounidense. En esta instalación tienen celdas individuales que han sido meticulosamente planificadas para reducir al mínimo la interacción entre prisioneros, a diferencia de otras prisiones. Aquí se concede un mínimo de contacto social a los reclusos, lo que significa que gran parte de su tiempo estarán aislados. La rutina diaria de los internos del ADX Florence implica limitaciones significativas en cuanto a la recreación al aire libre. Aunque algunos centros penitenciarios permiten cierto tiempo en patios compartidos, en ADX Florence, la mayoría de las veces, los reclusos se encuentran en solitario. Este enfoque riguroso busca evitar cualquier posibilidad de coordinación entre prisioneros y así garantizar la seguridad del personal penitenciario. La seguridad de ADX Florence es de tal magnitud que se ha ganado la reputación de ser prácticamente imposible de eludir. La arquitectura de la prisión cuenta con sistemas de vigilancia avanzados y las medidas de control implementadas hacen que cualquier intento de escape sea nulo. Se rumorea incluso que las ventanas de las celdas son tan pequeñas que limitan la visión del exterior, llegando al punto de que los internos no pueden disfrutar de la vista de las majestuosas montañas rocosas que rodean dicha prisión. En ese entorno altamente controlado es donde actualmente cumple condena Joaquín El Chapo Guzmán. Este líder del cártel de Sinaloa, alguna vez considerado el rey de las drogas, se encuentra ahora inmerso en la realidad de ADX Florence,
enfrentando las consecuencias de sus acciones. La prisión, conocida por su reputación al ser una de las más severas de Estados Unidos, impone un aislamiento crítico. El destino del Chapo en esta prisión de máxima seguridad destaca el cambio radical de su vida, pasando de ser una de las personas más poderosas y relevantes del mundo criminal a estar completamente confinado en una celda por el resto de su vida. La ironía de la situación no pasa desapercibida. ¿Quién hubiera imaginado que el mismo hombre que una vez lideró uno de los cárteles más temidos del mundo está ahora tras las rejas? Así es, eso ha sido todo, amigos. Si les gustó el viaje por la vida del Chapo, denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para más historias. Nos vemos hasta un próximo video.